Bueno, pues bienvenidos a este episodio. Hoy vamos a hablar de biodanza. Es un tema que tenía muchas ganas de tratar porque soy una profunda desconocedora de la biodanza. Y es muy curioso porque mis principios en el mundo del movimiento y del cuidado empezaron, bueno, del cuidado del cuerpo, de entender el cuerpo, vienen de muchos años de estudiar danza. Y era frecuente que me preguntasen a veces si sabía biodanza, si había... Bueno, pues no tengo ni idea. Entonces, la vida te va poniendo delante personas que justo llegan para enseñarte, para abrirte nuevas puertas, nuevos caminos, y justo la invitada de hoy, María Jesús de Castro, ha sido compañera mía en esta formación que os he comentado a veces de profesora, de instructoras del programa MBSR, de Mindfulness, y bueno, ella es facilitadora de biodanza desde el año 2005, así que tiene una larga experiencia que además combina como instructora certificada en el cultivo de la compasión, impartiendo talleres de mindfulness y de compasión. Ella actualmente también da clases semanales en Madrid, algunos talleres, y participa en talleres de bienestar que la Asociación Española contra el Cáncer organiza para pacientes oncológicos. O sea que su conocimiento del cuerpo, de la mente y de las emociones tiene aquí un hilo conductor muy bonito a través de la biodanza, y por fin voy a poder entender, charlar y aprender mucho de esta charla con María Jesús. Así que bueno, bienvenida a Cuidarte. Pues nada, bienvenida. Muchas gracias, Marta, por invitarme, que para mí es un lujo. Y como soy una apasionada de la biodanza, pues cuando me preguntan, pues siempre me encanta, ¿no? Poder compartir esa pasión y explicar en la medida de lo posible lo que es, aunque como es algo de movimiento, la mejor manera de entenderlo pues es probándolo, ¿no? Porque es Probando, sí. difícil explicar algo que es vivencial, Ujú. explicarlo con palabras. Muy bien. Sí, es verdad que tenemos esa tendencia a querer conocer la teoría de todo y hay muchas cosas que se nos quedan a veces cortas, ¿no? Y que es eso, el experimentarlo y bueno, así animamos también a quien nos escucha, porque muchas veces lo que sí ocurre es que tenemos como ideas preconcebidas de las cosas y a lo mejor nos impide dar ese paso de conocer o de avanzar, y puede haber quien tenga una idea de lo que es la biodanza o a lo que le resuena, porque es cierto que todos vamos construyendo ahí nuestras imágenes. Entonces, para empezar por el principio, si te parece, explícanos qué es la biodanza. Bueno, pues la biodanza realmente es un sistema que tiene un modelo teórico, tiene una metodología. Entonces, su definición la que dio el creador, que era un chileno, él era antropólogo, era profesor, tenía bastantes actividades y la creó en los años 60, creo que fue en el 68 exactamente. Uh-huh. Es decir, en esa época en la que todavía no había tantas actividades y se desconocía mucho el efecto tan benéfico del movimiento, ¿no? Y toda su repercusión a nivel existencial, o sea, que no es solo un entretenimiento, sino que es algo mucho más profundo. Entonces, Rolando Toro, fue un innovador enorme, ¿no? En esa época. Entonces, bueno, él en su definición decía que biodanza es un sistema de integración afectiva, renovación orgánica y reaprendizaje de las funciones originales de la vida. Y en todo esto realmente lo importante para mí es, por un lado, el tema de la integración, Uh-huh. porque realmente es la meta última de la biodanza, que es esa integración entre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos, ¿no? Esa coherencia. Y eso es lo que busca la biodanza, que parte de la idea de que cuando nacemos todos tenemos esa integración y esa Uh-huh. integración la reflejamos en el movimiento. Y Uh-huh. luego con la vida, pues claro, todo eso vamos cambiando, vamos endureciéndonos un poquito y el movimiento también se va perdiendo, ¿no? Uh-huh. Algunas categorías de movimiento, que luego lo explicaré un poquito porque para mí es lo fundamental de la biodanza. Ajá. O sea que por una, claro, la libertad, dices tú en tu web, ¿no? La libertad de vivir es la libertad de moverse. Eso Entonces es. nacemos con esa libertad absoluta Uh -huh. y con ese potencial, y luego ese potencial se va restringiendo, van apareciendo limitaciones. ¿Cuáles son los factores o por qué ocurre ese proceso en el que vamos perdiendo esa libertad? Pues simplemente en nuestras vivencias, ¿no? Lo que nos va pasando en la vida. Es decir, que también están esos mandatos, por ejemplo, a un niño, si está todo el rato, no te muevas, estate quieto, pues Ujú. eso hace que tu amplitud, tu movimiento amplio, ¿no? De desplazarte, se vaya
pues acortando, ¿no? Porque te Ujú, están de alguna manera dando unos mandatos que van cohibiendo tu movimiento. Y como ujú, eso muchas cosas, ¿no? Si en la vida nosotros vamos, nos van pasando cosas que nos hacen, pues eso, tener miedo a la pérdida, apegarnos a las cosas, porque eso, por ese miedo a la pérdida, porque hemos perdido cosas, pues ujú, eso hace que nuestra fluidez sea menor. ¿Por qué? Porque nos agarramos a las cosas, no soltamos. O yo qué sé, si la vida nos hace ser muy, pues eso, ¿no? El esfuerzo, vivir en el esfuerzo, pues salimos del placer y también salimos, pues por ejemplo, de un movimiento más leve, ¿no? Dramatizamos. Y entonces al dramatizar perdemos levedad. O sea que es simplemente pues lo que vivimos y es algo que nos pasa a todos. Y lo que ocurre es eso, ¿no? Que llega un momento en la vida cuando tú te mueves, tu movimiento refleja cómo estás viviendo en ese momento, ¿no? ujú, Entonces, por ejemplo, yo siempre lo digo, claro, si tú vives encogido, pues tu movimiento es, ¿no? Entonces ves pues que eso que te falta, pues amplitud, te falta además abrir el corazón, ¿no? ujú, Y eso es lo de las categorías de movimiento. ujú, Rolando Toro definió, ahora mismo trabajamos con 15 categorías de movimiento, ujú, que son esos movimientos básicos que cuando nacemos tenemos todos, ¿no? Eso que ujú, sería cuando tenemos un movimiento integrado, tenemos todas esas categorías, es la riqueza. Entonces, ¿qué pasa? Lo que decíamos, que con la vida eso se va, según lo que hayamos experimentado, pues tenemos unos más olvidados que otros, más rígidos. Entonces, ¿qué es lo que hace la biodanza? Pues su propuesta es, a través de los distintos ejercicios, ir recuperando esa variedad de movimientos. Entonces, claro, amplía muchísimo nuestra libertad, por eso, porque amplía nuestro movimiento. Y partimos de esa base de que, igual que cuando tú te mueves, reflejas cómo estás viviendo, si ujú, tú trabajas el movimiento de una manera lúdica y sin darte cuenta, vas a ir cambiando cómo vives. O sea, se ujú, produce una transformación que es sin darte cuenta. Y es una de las maravillas, ¿no? Porque ujú, cuando damos clase y las personas siguen, porque claro, esto evidentemente no es en una clase, tienes que tener un trabajo, pero cuando vas trabajando con las distintas categorías, yo como profesora, al ver el movimiento, me doy cuenta de cómo la persona está cambiando. Y ujú, luego es algo que ellas reflejan, o sea, a lo mejor una persona que lleva tiempo, lo que dice es, yo sigo haciendo biodanza por todo lo que me ha cambiado la vida. Entonces, bueno, ujú. pues esa es Hay para como mí la belleza y el como una milagro. retroalimentación, ¿no? De la parte del cuerpo a la emoción o a la mente y de la mente al cuerpo. Empieza a facilitarse ese intercambio, por ejemplo. Claro, es que es eso, que tú está todo unido, ¿no? Es decir, una emoción se refleja en tu cuerpo y ese Ujú, cuerpo pues adquiere un movimiento determinado, ¿no? Entonces es al revés, es si yo voy con mi movimiento, ese movimiento va a ir retroalimentando mi emoción ujú, y mi pensamiento, ¿no? Y sin darme cuenta voy cambiando y de repente me encuentro con mucha más libertad, ¿no? Al final ujú, es contra más selección, más opciones tengo, ¿no? Ya a veces lo cuento en clase, ¿no? Porque cuando trabajamos el ritmo, por ejemplo, pues trabajamos mucho la tierra, el pisar bien, ¿no? Es el ir hacia abajo, ¿no? El asentar, ¿no? La tierra. Y, sin embargo, cuando trabajamos la levedad, lo que nos pide es las puntillas, ¿no? Ponernos de puntillas, todo leve. Entonces dices, ujú, son movimientos diferentes, sí, pero a veces la vida te pide constancia, te pide poner los pies en la tierra, y a veces la vida lo que te pide es desdramatizar y ser más ligera, ¿no? ujú, Y tomar las cosas como con más distancia y más desde arriba. ujú. Entonces, bueno, pues dependiendo de tu momento, dices, ahora que, ¿no? Si tengo todo el repertorio, sé lo que tengo que utilizar y mi cuerpo lo sabe de una manera, ¿no? ¿Sabes? Mi cuerpo lo sabe, no tengo que poner nada mental, pero Ujú. influye en mi pensamiento y en mis emociones. Sí, porque es verdad que a veces queremos resolverlo todo desde la cognición, ¿no? Desde el Mm. intelecto. Tenemos como un exceso quizá le damos ahí mucha tarea a esa parte cognitiva y quizá vivimos un poco más desconectados de esa parte corporal. Yo lo veo en las clases, en mis clases de yoga, lo veía, fíjate, antes de dedicarme al yoga, me acuerdo que una cosa que me sorprendía mucho en mis clases de otras disciplinas, me acuerdo de las clases de pilates, cuando había que tocar a las personas para indicarle a lo mejor una corrección, había
había una reacción completamente diferente. Había quien al recibir un toque se expandía, era como un gesto de confianza. Yo decía, mira, parece que se brinda a que tú hagas. Y había gente era algo como inconsciente, que se cerraba, ¿no? Era pues Claro, dar una indicación y de sí. repente el cuerpo reaccionaba antes que la mente. A mí me gustaba mucho observar la personalidad en esos casos, ¿no? Decir, qué casualidad que esta persona tiende más a lo mejor, pues eso, a una defensa, tiene una personalidad, se nota mucho esa facilidad para confiar y demás. La biodanza nos conecta con todas esas partes emotivas que no son conscientes. Vamos a ver, al hilo de lo que estabas contando, Mm, una de las cosas que decimos en biodanza es, o sea, invitamos mucho a estar presentes, ¿no? A vivir el ujú, aquí y el ahora. Y de hecho, en biodanza no hablamos, es en silencio para no ir a la mente, ¿no? Sino la invitación es a estar en nuestro movimiento y en ujú, lo que sentimos. ujú, Y por eso ese es el gran aprendizaje, porque cuando tú estás en tu cuerpo y en tu movimiento, te vas dando cuenta de cosas y eso va muy unido a la emoción. Nosotros en biodanza trabajamos con la música, con el movimiento, con la voz, porque hay ejercicios a lo mejor que trabajamos con la voz, y ujú. con el silencio. Y sobre todo con la mirada, ¿no? El mirar Ah, al otro, el mirar sin juzgar, esa mirada limpia de simplemente ver al otro como un igual, ¿no? Está aquí igual que estoy yo, ¿no? Sin juicio. Entonces todo eso, pues eso, al estar muy presentes en el movimiento, en la música, te conectas contigo y conectas con tus emociones. Y entonces ya ahí, por eso, y lo que hablamos, ¿no? Lo que te comentaba de que hablamos de afectividad, porque en biodanza trabajamos mucho el vínculo con nosotros mismos y el vínculo con el otro, y el vínculo más amplio, ¿no? En clase trabajamos en ejercicios individuales, en donde me conecto conmigo y mis emociones, ejercicios en pareja, donde lo que me estoy conectando con el otro y vinculándome, el vínculo es muy importante. Y luego trabajamos cosas en grupo porque siempre somos parte de una humanidad compartida que ujú, aquí estamos representando, ¿no? En esta clase es como este mundo en chiquitito. Y eso, entonces trabajamos el vínculo con todos. Y es una de las cosas bonitas también de biodanza, en que yo digo, es un viaje hacia adentro, porque me conozco más, pero también es un viaje hacia afuera, hacia cómo me vinculo con el otro y qué espacio le doy. Y, y eso, ¿no? Y cómo me abro a ese, como dicen, a ese gran virus que es el otro, ¿no? ujú. Entra en Esa mi parte vida que y nos decir, ¡uh! controlamos también, porque Claro, ¿cómo lo controlo? en nosotros estamos ahí en terreno que queremos o pretendemos controlar y la relación con el otro siempre aporta esa parte de soltar el control y abrirnos, ¿no? A lo que venga. Claro. Y como me imagino que cada uno llega ahí a esa experiencia con su propia mochila, con su propio bagaje, surgen resistencias diferentes, ¿no? Entre las personas, o pueden surgir resistencias en Sí, estas prácticas. efectivamente, claro. Es decir, que muchas veces, bueno, a mí, por ejemplo, me pasó, tú empiezas con esto, lo pruebas, te gusta, sigues, ¿no? Porque vas viendo, bueno, yo de hecho estudié biodanza porque yo al cabo de 3 años de practicar dije, yo quiero saber dónde está el milagro aquí, ¿no? Ujú, Y por eso me puse a hacer la formación. Entonces, sí, al principio generalmente las personas empiezan, pero llega un momento en que se van dando cuenta de que algo se está moviendo. ujú, Y ahí ya depende, ¿no? Cada uno tiene su viaje, su proceso. Entonces hay personas que en ese salir de la zona de confort, pues ven el aprendizaje y entonces siguen. ujú, Y hay otras personas que de repente dicen, no, no, esto se me está moviendo y yo no quiero este movimiento. Y entonces, ujú, pues dejan las clases. O a lo mejor sí, lo que pasa que es eso, puedes seguir tratando un poco como de controlar, ¿no? De no abrirte, porque eso todos podemos hacerlo, claro. Y porque cuando dices no pienses y céntrate en tu movimiento, pues puedes decir, tú dirás lo que quieras y puedo no estar aquí. Pero claro, esa gente, esas personas no duran mucho en clase, porque ujú, para disfrutar de la clase tienes que entregarte. ujú, Entregarte eso, a tu movimiento y a lo que vaya a venir. Mm. ujú. ¿Y qué es lo que suele ir buscando una persona que acude a biodanza? ¿Qué te has encontrado tú? Porque hay siempre un estímulo, una motivación, vamos buscando respuestas. ¿Qué es lo que observas tú en los alumnos? Sí, bueno, hay personas que se acercan porque, pues eso, les gusta moverse, les gusta bailar y ven, bueno, biodanza, pues danza de la vida, ¿no? Pues esto Mm, tiene que ir de algo así, ¿no?
Y luego, bueno, pues disfrutan y al disfrutar, pues te vas abriendo y vas siguiendo, ¿no? Ujú, Y luego hay personas que sí que vienen por ese buscar algo más, ¿no? Algo diferente. Cuando no te sientas bien y dices, pues, ¿qué puedo hacer, no? ¿Qué puede hacerme sentir mejor? Y entonces hay personas que, o porque se lo han comentado, porque han buscado, ven que puede ser una vía sencilla, quiere decir que hay muchas vías para ese encuentro con nosotras mismas, ¿no? Mindfulness, desde luego, es una de ellas. ujú, Pero la biodanza también por eso, porque te hace ser consciente de tu cuerpo y de tus emociones. Y ujú, entonces, bueno, pues es una manera a veces más sencilla. Hay personas que el sentarse quietos no les parece muy adecuado y sin embargo a través del movimiento y del cuerpo les es más fácil. Y, y tengo, por ejemplo, alumnas que vienen porque el psicólogo o la psicóloga se lo ha recomendado, porque ellas ujú, han probado y han visto que realmente, nosotros decimos que biodanza es terapéutica, o sea, ujú, realmente es muy sanadora. ujú, Y, y no solo a nivel saludable, porque en las clases trabajamos, decimos que activando el sistema simpático y luego el parasimpático, o sea, que la clase es muy activa al principio, luego relaja para buscar esa, pues eso, ¿no? Esa activación del sistema parasimpático, de la oxitocina, todo esto, es decir, mm. buscamos que también la persona se sienta bien y eso da salud, porque realmente la persona también sale, que no es la intención de la biodanza, pero la persona sale más relajada, duerme mejor esa noche. Muchas veces me dicen mis alumnos, es que el día que vengo a clase luego duermo fenomenal. Pero es por eso, porque han estado en el presente, ¿no? Y han estado en el aquí y en el ahora. Entonces, bueno, pues ahora me llegan eso, personas que el psicólogo o la psicóloga les ha dicho, ¿por qué no pruebas biodanza? Ujú. Y, y entonces, bueno, pues es un camino bonito y hay que esperar eso, que la persona, aunque tenga momentos en que salga de esa zona de confort, diga, bueno, esto vale la pena, ¿no? Ujú, Vale, o la alegría, vale la alegría, ujú. seguir Y el aquí. hacerlo en grupo, a lo mejor en esos momentos un poco difíciles, puede arroparte. A veces la Claro, fuerza del grupo te puede amparar un sí. poquito, ¿no? Claro, por supuesto, o sea, es que es eso, ya te decía que es una actividad porque vamos, que es muy afectiva y entonces se crea un vínculo muy bonito porque lo haces desde otro sitio. Yo digo, siempre a veces se plantea esa polémica, y dices, porque claro, tú creas un vínculo afectivo muy bonito con las otras personas de las que no sabes nada, porque además en biodanza no hablamos. Entonces, ¿cómo puedo crear un vínculo tan potente? Y para mí la respuesta es lo creas porque no tienes prejuicios, Ujú. porque no, ¿sabes? Ves a la otra Sí, persona tal cual es, y tal entonces se cual. crea un vínculo muy, muy bonito. Te igualas, ¿no? No sabes la otra persona de dónde Claro, viene ni y cuál es entonces su no le profesión. pones etiquetas, Sí, que al no no te poner pones ahí el, etiquetas, el traje de, bueno, pues yo soy ingeniero, yo soy tal, entonces eso estás ahí es. con un poquito más igualados todos en esa humanidad compartida Sí. que mencionas. Entonces, ¿qué es truco, o sea, qué logística o qué necesitas materialmente para hacer una clase de biodanza? Quiero decir, ¿hacen falta espejos, hacen falta material? ¿Trabajas solo con tu cuerpo? ¿Cómo es el espacio? Vale, pues mira, a ver, te cuento. No, una de los requisitos que a veces es difícil encontrar una sala es no tenemos espejos, porque Ujú, no buscamos mirarnos. No es no es como por ejemplo eso, danza, que dices no tienes que hacer un movimiento y el espejo te ayuda a ver que lo estás haciendo bien. No, aquí, que es otra de las cosas maravillosas y que a mí me encantó de biodanza, es aquí siempre tu movimiento es perfecto, porque es el tuyo. Entonces nadie te ujú, puede decir lo haces mejor, peor, me he equivocado en este paso. No, no, es tu movimiento. Así que perfecto. Y como es tu movimiento, no lo tienes que corregir ni mirar en un espejo. Entonces, requisito para las clases que no haya espejos. ujú, No tenemos nada de material. Es decir, no usamos objetos intermedios. ujú, Hubo una época, y de hecho hay algún que se trabajaba, por ejemplo, con arcilla, ujú, pero la biodanza que yo imparto, que se llama biodanza otra mirada, no usamos ningún tipo de objeto intermedio. O sea, que trabajamos con nuestro movimiento, porque ni siquiera es el cuerpo, es como buscamos el movimiento. ¿Qué siento yo cuando hago un determinado movimiento? Y entonces lo único que necesitas es ropa cómoda y ya está. ¿Y descalzos o con Y zapatos? descalzos. No, descalzos, porque
Sobre todo porque, bueno, cuando vayas en pareja, en grupo, tienes que tener cuidado, pues no pisar al otro. Y luego hacemos ejercicios en el suelo. Y todo lo que Ujú, es ir al suelo, pues es mucho más cómodo sin zapatos. ujú. Porque lo que buscamos es eso, que también físicamente tengas libertad, que no te apriete el pantalón, que no tengas el zapato Mm. o el... Pues eso, ¿no? Entonces Sí, sí, que el descalzo. hecho de descalzarse, yo eso que también lo veo en las clases de yoga, hay gente que ya le da de entrada reparo, es como una vulnerabilidad más, ¿no? Ese, parece que exponerte, el sentir el suelo, sentir que estás ahí sin protección, tu pisada, tu enraizamiento, eso ya es un paso Claro, que la indica ropa ya protege, ¿no? Ya es la una capa que intención. tengo. Sí. Sí, sí, eso es. Y luego, pues eso, hay ejercicios que no tienen directrices, digamos, que Ujú, pones la música y muévete, ¿no? Baila, anda, pues danza libre. Y luego hay ejercicios en los que sí hay una dirección, ¿no? Decimos que biodanza es directiva, es decir, que ajá, si yo quiero trabajar la levedad, pues lo que hacemos es que muestro, ¿no? El movimiento de la levedad, siempre va con música, bueno, ya te digo algunas, pero vamos, en general hay música detrás, entonces pones la música, yo muestro cómo es la levedad y la explico, ¿no? Qué relación tiene con la existencia, y luego cada uno se mueve con su levedad. Entonces hay ujú, personas que tienen más levedad, personas que tienen menos, pero hay una directriz, ¿no? Entonces por eso hay algunos ejercicios, pues eso, dirigidos y otros que son danza libre. ujú. Y hay Y hay, ejercicios de pie y en el suelo. y con esto de, claro, conectar más a lo mejor con una cualidad que con otra, hay un objetivo de buscar equilibrio. Quiero decir, si yo tengo más facilidad para la levedad y me cuesta mucho el enraizamiento, el objetivo de esta experiencia es ir adquiriendo lo que me falta y equilibrar, o ese desequilibrio lo mantengo, lo fomento y dejo que esté como está. Bueno, digamos que nosotros en biodanza trabajamos todas las categorías de movimiento a lo largo de las clases. Ujú, Con lo cual, en un momento dado tú vas a trabajar la levedad y, por ejemplo, imagínate, pues yo tengo mucha levedad, entonces disfruto mucho porque me sale muy fácil, ujú. porque tal, y el día que me toque trabajar el ritmo, pues resulta que mis pies irán para arriba y conectaré poco con la tierra. Entonces, que me voy a dar cuenta y diré, uy, Ajá. ¿cómo me...? Y entonces uno mismo es como, bueno, pues voy a... Y luego es eso que tenemos lo que llamamos marcaciones, que marcaciones simplemente que, por ejemplo, si yo observo que una persona tiene poca tierra, poco ritmo, lo que hago es, de alguna manera, una llamada de atención, no una corrección, sino el decir, Ujú, pues te invito a probar a moverte de determinada manera y ujú, de forma que tú puedas entrar más fácilmente en contacto con el ritmo y con ujú, la tierra. Y luego ya es una cosa tuya, claro. Entonces, como a lo largo de las clases vas probando todo y además se van haciendo, o sea, claro, un día trabajas la fluidez y al cabo de a lo mejor de 4 semanas vuelves a trabajar la fluidez o trabajas ujú, la levedad y al cabo de, o sea, lo vas haciendo repetidas veces, pues uno mismo, pues, y ya te digo que ahí está la facilitadora, el facilitador, para cuando ve que hay algo que está en exceso o en defecto, hacer una invitación al alumno a darse cuenta y a probar el movimiento. Y entonces a veces buscamos cómo facilitar el movimiento cuando vemos que a la persona le está costando ese movimiento. ujú. Ese Y eso es lo movimiento, más transformador. claro, le puede costar, por lo que entiendo, no solo físicamente, sino que le puede costar muchas veces emocional. Claro, Mm, sí. A ver, mira, te pongo, por ejemplo, ahora me acuerdo de un ejemplo, a lo mejor a mí bueno, estaba estudiando la formación, ¿no? Pero hace bastantes años se me murió mi pareja. Y, y me acuerdo que entonces, cuando yo bailaba, me costaba mucho bajar al suelo, ¿no? Porque estaba en una situación en que yo quería escaparme, lo que quería era, ¿no? Estaba más fuera que en la tierra. Entonces me acuerdo que el facilitador, que fue mi profesor de formación, me dijo, María Jesús, ¿no te das cuenta que te está costando, ¿no? El poner la planta, intenta, pues eso, bajar, bueno, me dio una serie de indicaciones, ¿no? Y a mí me costó, pero inmediatamente yo me di cuenta por qué era que no tenía tierra. O sea, me di cuenta que es que yo no quería estar en la tierra en ese momento. Y eso para mí fue lo que llaman un insight, ¿no? Fue un ujú, darme cuenta, me está costando. Y ya solo esa conciencia me ayudó, ¿no? Por lo menos a saber dónde estoy, que es una de las ujú, cosas que pasa, es simplemente te dice dónde estás. Y luego, pues como todo, ¿no? Entonces, pues sí. ujú. Luego eso
tú lo vinculas porque tu proyecto se llama Biodanza con pasión, Sí, con este juego de palabras entre la pasión que te, sí. que te suscita, pero la compasión, que tampoco, quizá también hay ahí a veces confusión, no tenemos muy claro a qué nos referimos, ¿no? La compasión entendido con esta capacidad de acoger, ¿no? Y tú vinculas estas dos cosas, ¿cómo es este Sí. proyecto para que trabajemos también, ¿no? Esa cualidad que Sí, tanto nos digamos que ayuda. claro, ¿no? En la compasión está por un lado la empatía, el ponernos en el lugar del otro, y está ese deseo, ¿no? De cuidar, de aliviar en lo que sea, ¿no? Cualquier sufrimiento que pueda tener la otra persona. Por eso cuando hablamos de ese vínculo, ¿no? Cuando yo veo a alguien que me está pasando mal, ese acercamiento y ese acoger, ¿no? Ese Ujú, cuidarnos. Entonces, pues en Biodanza aprendemos a ser compasivos con nosotros mismos, ¿no? ujú, Es decir, a mirarnos con cariño, a cuidarnos. Siempre decimos en Biodanza, el autocuidado. No vayas más allá de tu límite. O sea, cuídate, cuídate, ¿no? Entonces ese cuidado, esa autocompasión. Buscamos también esa compasión de eso, de ponernos en el lugar del otro, de empatizar, de abrirnos y ese sentimiento de humanidad compartida, ¿no? ujú. Entonces por eso para mí la compasión está muy vinculada a la biodanza y la Ujú. pasión también, las dos cosas. Cuando hablabas de las categorías, has hablado de levedad, de este enraizamiento, ¿no? Del ritmo. ¿Qué más categorías de movimiento hay? Pues está la fluidez Ujú, que nos ayuda a desapegarnos y a seguir, ¿no? Como el ujú, río, como el agua, ¿no? A ser más agua. Está la amplitud, ¿no? De piernas, de brazos que nos invita a arriesgar más, claro, a salir, a arriesgar en la vida. Está, bueno, está la extensión, que la extensión ujú, de movimiento pues lo que nos lleva es a ese vínculo con el otro, es decir, para acercarme a alguien primero tengo que extenderme, ¿no? Hacer el gesto ujú, de ir hacia esa persona. Entonces el movimiento de extensión, hay el movimiento, a ver, que voy a pensar más, está el movimiento de gravedad, amplitud, el ritmo, muchos más. Bueno, está la autonía, del mismo tono, que es una categoría en pareja, que es ese ujú. buscar ese ajuste y esa aceptación, es decir, cuando yo hago un ejercicio con el otro, que no domine uno sobre otro o Ah, me deje llevar, sino que encontremos ese tono, es como encontramos el justo tono en que los dos podemos movernos, ¿no? Entonces, y aceptar que ese es el movimiento que tenemos, ajá, ¿no? Está la armonización, está, bueno, pues hay 15. ajá. Está el ímpetu, que también necesitamos a veces ímpetu, ¿no? Sí, Estamos tranquilos, pero la vida en un momento dado nos pide ese reprise, ese sí. salir. Ujú, Está la potencia es fundamental. La potencia es una categoría que realmente es eso, ¿no? La potencia, pues es la potencia, el marcar límites, el conectar con ujú. nuestra fuerza interior, ¿no? Y es una categoría que es de las que más cuesta, sobre todo a las mujeres. O sea que ahí, claro, se ve la diferencia a lo mejor, ¿no? ¿Y a los hombres qué es lo que más les cuesta? A los hombres les cuesta es esa parte de la vulnerabilidad, ¿sabes? El abrirse, les cuesta mucho todo lo que es, todos los ejercicios en donde hay una apertura, Ujú. sí. Sí, como que tienen La más parte de coraza, ¿no? sensibilidad, que es otra categoría de movimiento, ¿no? La sensibilidad. Sí. No porque no sean sensibles, que no Ujú, lo es, sino porque les cuesta conectar con esa sensibilidad y les cuesta mostrarla. ujú, Y entonces ese es el gran trabajo o el bonito trabajo, ¿no? El que ver cómo te vas como ablandando ujú, y vas abriéndote, ¿no? Entonces yo ujú, creo que a los hombres les cuesta más la sensibilidad, que es, es una categoría, claro, y a las mujeres nos cuesta más la potencia. ujú. El marcar límites, el decir que no, ¿no? Porque eso era el Sí. movimiento, ¿no? Y todos los ejercicios son, llamamos ejercicio que es la danza yang, tienes que sacar la fuerza y tal. Y pues como, fuerza, fuerza, no. Y pues eso, sí. Ujú. Entonces trabajamos mucho, por ejemplo, la potencia con la sensibilidad, porque son como Ah, dos caras, ¿no? De la misma moneda. A veces tienes que ser fuerte y a veces tienes que ser sensible. Y a mí me recuerda a esa meditación, ¿no? Que decimos de espalda fuerte, corazón suave. ujú, Tienes que tener una espalda fuerte que te ayude a mantenerte ecuánime en las situaciones difíciles, pero tienes que tener un corazón abierto y blandito para recibir todo lo que traiga la vida, ¿no? ujú. Y entonces en biodanza trabajamos mucho eso.
Qué bien. Y luego, cuando has mencionado, que me ha gustado mucho, que decías que habláis y tratáis el movimiento, no solo el cuerpo, ¿no? Porque parece que asociamos el movimiento al cuerpo y tenemos ahí esa categoría excluyente. Yo estaba pensando para alguien, en mi caso, ¿no? De decir, bueno, personas que hemos estudiado danza con otro enfoque, con una técnica y unos objetivos completamente distintos, llegados a un punto en el que nos queramos acercar, algo así, el sentido estético puede ser una limitación, ¿no? De decir, al final busco la estética en mi movimiento porque estoy acostumbrada a querer hacer un movimiento bonito y estoy normalmente haciendo un movimiento para que alguien lo perciba y experimente eso que yo transmito. ¿Eso cuesta quitárselo o has tenido tu Un poco, sí. Es experiencia? verdad que las personas que vienen de la danza, que hay personas que se acercan y vienen de danza, claro, podríamos decir que su movimiento es algo estereotipado, ¿no? Ujú. Y eso, y además buscan esa belleza. Y claro, cuesta el decir, no, no, olvídate de hacerlo bonito, porque lo importante es que te muevas, pues eso, tú, Claro. no que imites un gesto o hagas algo bonito. Y cuesta un poco al principio, sí. Ujú. Pues como somos pues, variados, hay personas que les cuesta más y personas que les cuesta menos, pero sí que es un pequeño hándicap Ujú. venir de la danza. Pero bueno, Sí. ahí está también una manera de soltar el cuerpo, ¿no? Y darte Claro, cuenta ¿no? que, Y un reto también claro, de un reto. crecimiento, ¿no? Claro. Porque también es verdad que vas evolucionando en la vida. Yo siempre digo, la danza clásica a mí me ha dado una serie de cualidades, que pues es la disciplina, es la capacidad de trabajo, el esfuerzo, pero claro, al final, como tú ibas comentando, a veces hay un exceso de algo y luego se va quedando muy pequeñito a lo mejor esa conexión con lo que tú eres, por ejemplo, con tus diferentes momentos. A mí una de las cosas que siempre siempre supe, tuve muy claro, aparte de por mi incapacidad, que no es que yo fuera una primera bailarina, pero siempre tuve muy claro que me gustaba practicar danza, me gustaba aprender, pero o sea, tenía muy claro que no quería dedicarme a eso. Y una de las cosas que yo desde muy pequeñita percibía y no sabía explicar es porque a mí la danza me obligaba a estar siempre igual. Es decir, a mí me exigían lo mismo si tenía un día bueno o un día malo. Sí, y yo cuando tenía un día bueno, un día malo, desde pues esa tierna edad en la que no sabía explicarlo, pero cuando yo tenía un día malo, mi cuerpo estaba contraído. Mi cuerpo lo que no quería era mostrarse, era esconderse. Yo necesitaba una cuevita. Y yo decía, esta profesión, tú tienes que estar siempre en el mismo estado. Da igual que tú emocionalmente estés a favor de eso o en contra. Hay como una capa ahí de donde voy a ir limando mis aristas y estoy en ese modelaje, ¿no? Entonces, ahora cuando te escucho explicar todos estos fundamentos, pues me resuena con esa liberación también donde Sí, se disuelven un poquito eso esas es. corazas, ¿no? Ujú. Esas Efectivamente. caretas. ¿No? Sí, no, sí, que te encuentras contigo y con tu movimiento. Y por eso, como el movimiento nos dice cómo vivimos, Ujú, si es un movimiento estereotipado, no puedes saber cómo estás. ujú, Es a través de tu movimiento auténtico, ¿no? ujú. Del movimiento que Sí, tienes. me ha hecho pensar eso, ¿no? Es decir, a veces pensamos que una persona que venga de conocer mucho el cuerpo, trabajar mucho el cuerpo, pues eso, yo he hablado de danza, pero puede ser cualquier otra disciplina física, parece que lo tienes más fácil, ¿no? Para conectar con esta intención de la biodanza que tú explicas y puede ocurrir al revés, por lo que yo pienso, ¿no? Decir, bueno, venimos con nuestras mochilas, a lo mejor la mochila es justamente eso, ¿no? El estereotipo y el rigor o esa exigencia que me cuesta quitarme y liberarme también de esa carga estética o Claro, y esos luego juicios. eso me recuerda que también es verdad que en la danza es claro, ¿no? Las personas que vienen de danza, pero también todos tenemos como un movimiento un poco fijo o estereotipado, es decir, que cuando Ujú. bailamos, bailamos repetitivo, ¿no? Sí, como patrones, ¿no? Como patrones de baile que también hay que soltar porque no deja de ser patrones. Y hay Ujú. una danza, un ejercicio de biodanza que se llama danzar fuera de los patrones, que lo que Ay, te qué invita es chulo. eso, a salir de tu patrón y hacer movimientos hasta feos, ¿no? Es decir, Sí, busca lo feo, lo raro, lo absurdo, ¿no? Para sí. probar otras cosas, no moverte siempre de la misma manera, ¿no? Ujú. Y, y sí, claro, Y luego para ir terminando, para no exprimirte aquí, que me está encantando el tema, por la verdad que lo explicas fenomenal y me está gustando mucho conocer.
la biodanza de tu mano. Hay veces, no sé si también para entender qué es biodanza podemos explicar qué no es biodanza, porque no sé si hay veces que llevamos un esquema, una idea. ¿Se te ocurre que podemos decir que no es biodanza para que la gente tenga más claro lo que encontrar? Pues sí, bueno, digamos que, por ejemplo, biodanza no es ejercicio físico. Ujú, De hecho, ha habido personas que vienen, no es que quiero adelgazar, pues olvídate, aquí no vas a sudar. ujú, Porque a lo mejor eso, algún ejercicio de potencia, tal, pero bueno, que son cosas que son, o sea, ejercicio físico no es. ujú, Eh, eh, y no es, eso no es algo estructurado que aprendas y que digas, pues vengo, he aprendido y ya lo tengo. Es decir, no ujú, es como el que dice voy a clases de macramé y luego aprendo mm, macramé y ya está. No, ujú, es algo que vas a tener que, bueno, practicas el tiempo que quieras, pero claro, como tú vas cambiando cada día, pues cada día descubrirás una cosa diferente ujú, y habrá días que un ejercicio sea de una manera, otro es de otra, entonces como es algo que evolucionas, tú evolucionas, pues la biodanza es algo continuo, ¿no? No tiene ujú, una duración en el tiempo. ujú. En biodanza no hay niveles, no hay, pues yo soy de Ah, nivel 1 y tú eres de nivel qué 5. bueno. No hay niveles, todos, porque es nuestro movimiento y todos estamos en nuestro momento vital y entonces es absurdo poner niveles, porque tú no Ujú, tienes, ¿sabes? Tú tienes lo mismo que tengo yo, todos tenemos, claro, tenemos ese potencial. A lo mejor yo tengo un movimiento, pues a lo mejor más integrado, porque llevo más tiempo, porque mi momento vital es muy integrado también, y tú no, ujú, pero pasado mañana va a ser al revés, porque, pues eso, por, como la vida misma. Entonces es ujú, algo que es duradero y, y digamos que, bueno, yo creo que es cosas importantes de que no son y que no es nada estructurado ujú, y que no tiene más finalidad que la de disfrutar un poco más de la vida y de nosotros y de los demás. ¿No? ujú, Encontrar ese gusto, ese brillo. ujú, Yo cuando empecé biodanza decía que había pasado de ver la vida en blanco y negro a verla en color. Porque era ujú. como, uf, qué cambio, ¿no? Hay una transformación bonita. Mm. Qué Y, bien. y además en biodanza, que no lo he dicho, pero la música juega un papel súper importante. ¿No? Tenemos música de todo tipo, es decir, que Ajá, tienes Led Zeppelin, tienes a ajá. Bach, tienes, yo qué sé, a los Beatles, o sea, hay música, Melody Gardot, no sé, música de lo más variado para cada ejercicio, la verdad es que está muy bien y siempre la consigna es, deja que sea la música la que te mueve. Ajá. Y ahí ese es el único, ¿no? La consigna más importante. Ujú. Entonces, por eso digo que es tan libre que no tiene ninguna. Si buscas algo estructurado, algo. No, Sí, que en no es danza una no lo vas a coreografía al encontrar. final que vas a aprender, ni unos pasos, ¿no? Que a veces asociamos la danza a unos pasos, una Claro, coreografía eso, y una técnica. Hay estructura en el método, que es lo que nos has contado, ¿no? Porque sí se eso va es. trabajando con orden, pero luego a partir de ahí es todo lo rico que tú puedas ir encontrando, ¿no? Es como lo que nos Sí, gusta aquí hablar de autocuidado, pues ese camino para irnos encontrando, reconociendo y a partir de ahí, pues desde el autoconocimiento ganar esa libertad, eso es. ¿no? Tanto. Ahí está. Muy bien. Pues nada, me alegro mucho, María Jesús. Ya vamos a acabar, que te decía yo que más o menos Sí, nos mira, iba a llevar este ratito. Pues nada, no te exprimo más, pero ya lo último que me falta, y reconozco que la pregunta de los espejos te la he hecho pensando en que vengas a mi estudio de yoga a hacer un taller de biodanza. Entonces pues yo encantada, he pensado, encantadísima. ostras, yo que no tengo espejos, que los tengo que poner, porque en yoga tampoco usamos espejos, pero como ahora damos clase de predanza Ujú. con niñas, pues tengo que poner espejos. Entonces estoy pensando, pues antes de ponerlos, que venga María Jesús y hacemos un taller. Así que Ah, fenomenal, yo invitadísima encantada. estás. Yo disfruto muchísimo, de hecho se me ha pasado el tiempo volando y Mm, además estaría horas hablando de qué biodanza, bien. porque seguro que ahora cuando lo dejemos diré, ay, no le he dicho Se me tal, ha que era tan ocurrido, sí, a importante, veces. se me ha olvidado, pero bueno, no lo tenía preparado y además me Bueno, parece mucho más,
Sí, mucho yo mejor siempre así, os digo, ¿no? claro, yo siempre os digo que charlamos y bueno, pues la conversación es la ventaja de este canal, que luego pues ya hay otros medios para hacer a lo mejor alguna entrevista más estructurada, más limitada, pero aquí la ventaja de que esto es nuestra casa, pues lo hacemos a nuestra manera, ¿no? Es Claro, así, mira, si se te quedan temas, a mí siempre me gusta tener la idea de que en un futuro volvemos otra vez a hablar de claro que biodanza y sí. le damos otro toque, entonces siempre se nos quedan ahí cosillas. Y esa es una invitación a que volvamos a charlar, porque a mí me ha Genial. encantado hablar Bien, contigo y a mí de... también. Y luego eso, quedamos un día y Sí, sí, organizamos una clase. ahora tenemos que coordinarnos ahí por el WhatsApp porque yo me estaba quedando ya con la idea de esto, hay que Fenomenal. probarlo y hay que llevarlo a Phil Yoga, a mi estudio, así que nos ponemos de acuerdo y a ver si podemos organizarlo. Genial. Pues muchísimas Muchas gracias, gracias, María Marta. Jesús. Un Y abrazo. nada, a los oyentes de Cuidarte, como siempre os digo, os espero aquí todos los jueves y así seguimos compartiendo ideas y recursos para avanzar en nuestro autoconocimiento, en nuestro autocuidado, para sentirnos un poquito mejor cada día. Así que hasta entonces, un abrazo muy fuerte y cuidaros mucho.